Shalom. Hemos empezado en la clase anterior el tema de los tratados de la Mishnah y hoy vamos a empezar con el primer tratado, es el tratado de Brajot. Como ya sabemos, la Mishnah está agrupada en 6 órdenes. El primero de ellos es el llamado Zraim, palabra hebrea que significa simientes, ya que en todo el orden, en este orden de la Mishnah, habla de las leyes de la agricultura, como veremos en las próximas clases, Dios mediante. De todos modos, el primer tratado es el llamado Brajot, que significa bendiciones. El tema de este tratado, como su nombre indica, no es de agricultura, sino que explica y regula las bendiciones y las oraciones que tenemos a lo largo del día, de la semana y de todo el año judío. Está claro que todo el trabajo de agricultura, como cualquier otro trabajo, depende de la bendición divina y debemos suplicar que nos conceda esta bendición y agradecer al Creador cuando nos la concede. Por esto eligieron los sabios de la Mishnah en comenzar con este tratado, que debe ser conocido a la perfección por cualquier judío. Si el primer capítulo trata del horario de la lectura del Shema, me refiero a la lectura del párrafo del libro de Devarim, Deuteronomio 6, versículos 4 a 9, que comienza con las palabras Shema Israel, escucha Israel. El Shema es la declaración judía de la unicidad del Creador, o sea que es uno y único. Establece también que toda su obra en este mundo y en el venidero está unificada y es completamente congruente. También implica que debemos esforzarnos en descubrir tal congruencia en la obra divina y demostrarla ante todo el mundo. Esta es la misión del hombre judío en el mundo y por esto tiene muchísima importancia. La Torah misma indica que debemos leer este párrafo en todas las ocasiones que se nos planteen, pero indica 2 de ellas relacionadas con un tiempo muy determinado, al acostarte y al levantarte. Por lo tanto, debemos especificar a qué se refiere cuando habla de acostarse, si es el momento en que la gente va a la cama para descansar y se trata de unas pocas horas entre el momento en que los más tempranos se acuestan y el momento en que la mayoría de la población ya está en cama. O que lo mismo debemos definir cuál es la hora de levantarse por la mañana. Por supuesto, bueno, entonces esto también podría explicarse no el momento en que se van a acostar, sino el momento en que están acostados. Este es uno de los dilemas que aparece al principio de la Mishnah, del tratado. Por supuesto, se trata de un horario y no de una posición física. No estamos hablando de que debemos leer este párrafo al acostarnos físicamente, sino cuando llegue el momento adecuado de irnos a acostar. Los sabios establecieron también unas bendiciones antes y después de la lectura de estos párrafos. 2 bendiciones antes de leer el párrafo del Shema, tanto por la mañana como por la noche, y una bendición después de él por la mañana y 2 por la noche. Los temas no están relacionados directamente con el Shema, sino que hablan del cambio entre el día y la noche, con sus actividades, el amor del Creador a su pueblo querido y hablan también sobre la salvación pasada en Egipto, en otras ocasiones, y la salvación divina en el futuro. En realidad, cuando hablamos del Shema, estamos hablando de 3 párrafos de la Torah, ya que además del mencionado anteriormente en el capítulo 6, leemos también el capítulo 11 del mismo libro de Devarim, desde el versículo 13 al versículo 21, y este párrafo se llama Ve'ayim Shamoah. Y otro texto del libro de Bemidbar, Números, capítulo 15, versículos 37 a 41. Y esto que habla del mandamiento de los tzitzit. La Mishnah explica que se antecede el párrafo del Shema al de Ve'ayim Shamoah, ya que el primero habla del yugo del Creador, o sea, que le aceptamos como amo y director de nuestras acciones, mientras que el segundo párrafo habla del yugo de sus mandamientos.
que cuando vemos que al cumplir sus mandamientos, Dios nos favorece, Dios nos da premio, y cuando no los cumplimos, nos castiga. El tercer párrafo menciona en su último versículo la salida de Egipto, el nacimiento del pueblo de Israel, que incluye los principios de fe expresados en las plagas de Egipto, y debemos recordar todo esto tanto de día como de noche. Esta obligación impuesta por la Torá va acompañada de otra establecida por nuestros sabios, que nos enseñaron a rezar a diario una oración llamada Amidá, compuesta por 19 bendiciones, que debe ser recitada 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. La Torá tan solo dice que debemos rezar al Creador por lo menos una vez al día. Como dice en un versículo, adorarlo con todo vuestro corazón, y esto es la oración. Pero no dice el establecimiento de que sean 3 veces al día, de que sean estas 19 bendiciones. Esto fue establecido por los rabinos. En los capítulos 4 y 5 se establecen las condiciones en que debe ser recitada esta oración, en la que le pedimos al Creador que nos ayude a llevar a cabo nuestra misión en el mundo y nos permita llegar a la meta que Él mismo nos impuso. La oración de la Amidá es un momento en que abandonamos todas nuestras actividades para entrevistarnos con el Creador, por lo que debemos concentrarnos en lo que decimos y en cómo lo decimos. También debemos considerar qué esperamos que ocurra con nuestra oración, si podemos cambiar la voluntad del Creador o cuál es el sentido que debemos dar a nuestras palabras. Todo esto se estudia en la Mishnah y en el Talmud, en este tratado de Brajot. A continuación, el tratado pasa a considerar las bendiciones con las que agradecemos al Creador por los alimentos que nos proporciona. Siendo que todo le pertenece al amo del mundo, para poder aprovecharnos de su creación debemos pagar con un reconocimiento de que todo proviene de su gran bondad. Se establecen las diferentes bendiciones según la procedencia de los alimentos, si son frutas o verduras o alimentos no vegetales. La Torá establece en el 8º capítulo del libro de Devarim que después de comer y saciarnos debemos agradecerle al Creador la comida y la buena tierra que nos ha dado. Se aprende también que cuando varias personas hayan comido juntas, deben juntarse para darle este agradecimiento en un acto llamado Zimun, que significa invite o convite, ya que nos invitamos mutuamente a dar las gracias al Creador. Hay diferentes clases de zimun según las diferentes opciones de nuestros sabios, según las diferentes opiniones que tuvieron y según la cantidad de los comensales. La Mishnah menciona también en el 8º capítulo unas controversias entre nuestros sabios referentes a las costumbres halágicas a la hora de comer. Muchas de ellas ya no las conocemos, ya que están relacionadas con normas de pureza que no rigen actualmente. Debemos considerar que la mesa en la que comemos, el acto de nuestra comida, está comparado con los sacrificios que se hacían en el templo, por lo que se estableció toda una normativa para ayudar a recordar en estos momentos durante la comida la importancia espiritual de nuestras acciones. El último capítulo de nuestro tratado habla de otras bendiciones establecidas por nuestros sabios ante diversas ocasiones. Al ver un lugar en el que ha ocurrido un milagro, o sea, una intervención divina en nuestra vida, o al ver y oír rayos y truenos, terremotos y tempestades, al contemplar su creación, paisajes bonitos, altas montañas, ríos, desiertos, también al recibir buenas o malas noticias. Todo esto son obras divinas que vienen a guiarnos en nuestro camino y debemos reconocer su mano protectora y guiadora dentro de los acontecimientos naturales o sobrenaturales. Nuestros actos también engrandecen la presencia divina cuando nosotros cumplimos su voluntad expresada en los mandamientos. En general, resume la Mishnah, debemos aprender a pedir ayuda y gracia antes y después de cualquier acontecimiento y agradecer después de cualquier favor. Debemos hacerlo siempre con buen espíritu y con buen ánimo, tanto si son acontecimientos favorables como si parecen contradictorios. El tratado
acaba con la mención del templo y del correcto comportamiento en él, ya que por medio de todas estas bendiciones expresadas en este capítulo, en este tratado, estamos activando la presencia divina en el mundo, después de que se hubiera alejado de él cuando el comportamiento de la humanidad se estropeó. Nuestras obras, nuestras oraciones, nuestras bendiciones devuelven la presencia divina al mundo. Aún antes de que se haga palpable en el templo, sabemos reconocerla en nuestro alrededor, en nuestra comida, en todo lo que nos ocurre. Nuestro reconocimiento queda expresado por medio de estas palabras de agradecimiento, estas brajot, que sirven para abrir un poco más la mano abundante del Creador que bendice la tierra en la que vivimos. Shalom.